La etapa que abarca la Revolución Mexicana hasta el año 1930 fue verdaderamente complicada para los mexicanos. Fue una época de conflicto, malestar y problemáticas sociales. Las cosas apenas comenzaban a estabilizarse cuando los gringos decidieron, al mero estilo abusivo, interferir en la política mexicana y perjudicar el desarrollo del país. En base a exigencias falsas y amenazas militares, lograron imponer un tratado que desfavoreció mucho al país azteca. El repudiado Tratado de Bucareli, que quedó en la historia como una lección para la patria grande de lo peligroso y poco confiable que son los Estados Unidos de América cuando se inmiscuyen en los asuntos de los buenos pueblos de América Latina. Yo soy Carolina García y te invito a que te quedes aquí en la patria grande y conocer lo que tengo que contarte. Eran tiempos turbulentos en la nación del águila y la serpiente. Las llamas de la revolución habían consumido el régimen conservador. Había nuevos ideales en México. La situación apenas comenzaba a encontrar un cierto orden y la sensación de bienestar, aunque aún lejana, regresaba lentamente a la casa de los mexicanos. En esos años México era un país en aras de desarrollo, sin mucha industria ni mucha población estudiada, pero gracias a la proliferación de ideales progresistas, el pueblo mexicano comenzaba a concentrarse en el desarrollo económico e industrial del país. Los mexicanos querían salir adelante con trabajo honrado y nacionalismo sano. Lamentablemente, México está muy cerca de Estados Unidos y para los gringos era imposible pensar en tener un país tan cercano que le pudiera competir o que no fuera suyo para explotarlo. No lo pensaron dos veces antes de meter sus sucias y ambiciosas manos en la frágil política mexicana. Todo comenzó en 1921, cuando el gobierno estadounidense exigió que se compensaran los daños que algunos ciudadanos estadounidenses habían sufrido durante el proceso de la Revolución Mexicana. Estos reclamos desde un principio fueron de dudosa veracidad, pues eran exagerados en comparación a los daños económicos y materiales que los ciudadanos estadounidenses pudieron haber sufrido. Lamentablemente, no era solo el reclamo exagerado de los norteamericanos por la compensación a causa de daños, sino también un montón de intereses ocultos. Los gringos buscaban beneficiarse de la crisis ocasionada por los conflictos en el territorio mexicano y tenían un ostentoso ejército respaldando sus exigencias, por no decir que estaban amedrentando. El presidente Álvaro Obregón comenzó las conversaciones con la finalidad de negociar con el gobierno estadounidense el día 15 de mayo de 1923. En un edificio del gobierno federal mexicano ubicado en la avenida Bucareli, de ahí sale el nombre del tratado. Oficialmente eran 3 las exigencias que tenían los norteamericanos para el gobierno mexicano, todas consecuencia de la Constitución de 1917, debido a que esta afectaba los intereses económicos y políticos de la industria privada del sector político y gubernamental de los estadounidenses. Las 3 exigencias consistieron en permitirle a los ciudadanos americanos exentar las especificaciones sobre el petróleo mexicano de la Constitución de 1917. En pocas palabras, poder seguir saqueando el suelo mexicano a placer sin preocuparse por la nueva Constitución que procuraba prohibirlo. También exigen que se les pagara la deuda externa, porque el presidente Venustiano Carranza Garza había cesado el pago y, por último, querían compensación para cualquier ciudadano estadounidense que reclama haber perdido bienes económicos o materiales durante el conflicto revolucionario mexicano. Esas eran las exigencias que le contaron a todo el mundo y aunque eran algo abusivas, no se comparan en absoluto con todo lo que no te cuenta la versión oficial. Pues había muchas más exigencias, pero que eran tan descabelladas que no se mencionaron de forma pública en ese entonces. El objetivo de estas otras exigencias era detener el desarrollo industrial, económico y académico del pueblo mexicano. Los gringos no querían que el pueblo mexicano se desarrollara.
no podían permitirse ningún tipo de competidor tan cercano a su territorio, y menos a uno que reclamantemente había renovado sus ideales y que comenzaba a abrir los ojos con respecto a las terribles consecuencias del consumismo. El pensamiento conservador y el imperialismo. Para los del Gabacho se trataba de algo que simplemente no podía pasar. De esta manera, el 13 de agosto de 1923 se firmó el Tratado de Bucareli, que tendría una duración de 50 años. 50 largos años que solo prometen sufrimiento a causa del bravucón norteño y de tolerar la explotación del bello México. Como si no hubiera sido suficiente con el territorio que nos robaron o con la forma en la que explotaron la región durante los tiempos de Porfirio y Santa Anna. Este tratado fue firmado por Álvaro Obregón. Muchos le condenan por ello. La cuestión es que tenía las manos atadas. Después de todo, México estaba lastimado y frágil, y Estados Unidos amenazaba constantemente con no reconocer la soberanía de México. Álvaro Obregón sabía que incluso corría riesgo de ser invadido por los ejércitos de Estados Unidos si no accedía a firmar el tratado. Plutarco Elías Calles sería el siguiente presidente de la nación azteca, alguien quien inmediatamente después de tomar posesión, el 1 de diciembre de 1924, condenó el Tratado de Bucareli y comenzó a redactar nuevas leyes para contrarrestarlo. Calles quería comenzar con la alfabetización del país y desarrollo de la industria. Sin embargo, su principal objetivo era liberar al pueblo mexicano de la bota opresora del vecino incómodo del norte. Y al hacerlo, arrebatarles el petróleo mexicano de sus sucias manos para devolverlo al pueblo. La reacción de los norteamericanos fue inmediata. Le tacharon de socialista y comunista e inclusive amenazaron con invadir México. Algunos expertos en historia dicen que de no ser por la intervención de la Unión Soviética al instaurar su primera embajada en México en el año 1925, las cosas pudieron haber terminado de manera catastrófica. Gracias a Calles, el Tratado de Bucareli perdió cierta efectividad, aunque seguía impactando de forma negativa al país azteca, que aún debía respetar ciertos acuerdos abusivos que le retenían del óptimo desarrollo al que la nación aspiraba. En el lapso de 1925 a 1928, el gobierno mexicano se vio obligado a recurrir a muchas maniobras políticas y diplomáticas para evitar un conflicto bélico con Estados Unidos. Esto terminó por instaurar una línea directa entre Calles y el presidente Calvin Coolidge para evitar un desastre internacional. La prohibición para hacer maquinaria especializada continuaba vigente, sin embargo, dejando cerrada a tajo una de las puertas más importantes para el desarrollo industrial. Aún así, el progreso logrado con respecto al abusivo acuerdo de 1923 era bastante positivo para los mexicanos. Con la llegada del heroico presidente Lázaro Cárdenas y su movimiento de expropiación petrolera en 1938, el Tratado de Bucareli llegó a su prematuro fin. Aunque los norteamericanos aún reclamaron el cumplimiento de algunas cláusulas del tratado, ocasionando constantes problemáticas diplomáticas por un tiempo. Eventualmente se olvidó y los mexicanos lograron deshacerse del abusivo tratado. Lo que es muy cierto es que sirvió de ejemplo a los pueblos que intentan ser explotados por Estados Unidos de cómo no permitir que el saqueo norteamericano justificado por falsedades y bravuconadas afecte a los pueblos que apenas comienzan a proliferar y procuran desarrollarse. En la Patria Grande esto ha sido un caso que ha sido lamentablemente muy repetitivo. Un pueblo que apenas logra estar soberano y comienza a buscar su voz, su desarrollo y una mejor calidad de vida para su pueblo, se ve interrumpido por potencias abusivas que buscan capitalizar absolutamente todo, sin detenerse a pensar dos veces en el sufrimiento de los pueblos a los que intenta saquear. Hoy rememoramos el Tratado de Bucareli como un recuerdo para permanecer pendientes de los abusos que el imperialismo quiere ejercer sobre los pueblos libres. En la Patria Grande ya no vamos a tolerar más de estas movidas audaces por parte de Estados Unidos. América Latina combate el neoliberalismo y el capitalismo destructivo de los países enemigos de la libertad que solo piensan en llenarse los bolsillos de dinero ajeno con metodologías casi criminales. ¡Ya basta!
Yo soy Carolina García y te invito a suscribirte en este canal, activar la campanita de las notificaciones para que estés enterado de lo más relevante que pasa aquí en nuestra patria grande. Recuerda que no podemos cambiar nuestra historia, pero juntos podemos escribir un mejor futuro. Nos vemos en el próximo video.